Cuarta entrega de Entrevistas Más Democracia. Hoy estamos con María Solanas, directora de programas en el Real Instituto Elcano y miembro fundador del Comité Español de ONU Mujeres. ¿Qué tal estás, María? Muy bien, gracias, Víctor. Gracias por darnos esta entrevista. En este caso vamos a hablar de la política internacional desde la perspectiva de género. La primera pregunta que me gustaría hacerte es, este año se cumplen 30 años de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y la aprobación de la Declaración y Plataforma de Beijing de 1995. ¿Qué valoración haces? Bueno, pues después de 30 años, el primer elemento que deberíamos destacar es que el 30 aniversario se produce en un contexto muy complejo. Hay avances, indudablemente, ¿no? Sobre todo en la dimensión de la educación. Tenemos el número más alto de niñas escolarizadas desde 1995. Hay también avances legislativos relevantes. Se han aprobado legislaciones para luchar contra la violencia de género en numerosos países, para el acceso a la tierra. El matrimonio infantil ha descendido, pero lo cierto es que hay retrocesos y también hay algunos estancamientos importantes. Por ejemplo, el principal estancamiento es en el empoderamiento político, que es muy importante, ¿no? El porcentaje de mujeres jefas de Estado de Gobierno ahora mismo, 30 años después, se ha mantenido prácticamente invariable desde 1995 en torno al 10%. 10% de mujeres jefas de Estado y de Gobierno frente al 90% de hombres jefes de Estado y de Gobierno, 30 años después de aprobarse esta plataforma. El empoderamiento económico también es una asignatura pendiente. Sigue habiendo una brecha en el mercado de trabajo de 30 puntos entre la presencia masculina y femenina en media global. Persiste la brecha salarial y hay algunos retrocesos a destacar. El más importante quizá es la prevalencia de la violencia de género. Sigue afectando a un tercio de las mujeres en todo el mundo en algún momento de su vida. Y otro retroceso fundamental es el movimiento contrario al feminismo, el movimiento antigénero que cuestiona los derechos de las mujeres y que ha adquirido en estos últimos años, digamos, una presencia y una visibilidad mayores. Por tanto, bueno, 30 años después hemos producido avances, pero ningún país del mundo, ninguno, ha conseguido la igualdad real y efectiva. Has dado un dato muy impactante, solo el 10% de mujeres son jefas de Estado. En la política internacional actual, desde el punto de vista feminista, ¿qué valoración tienes? Bueno, justamente la política exterior feminista, que es una política pública nueva, en construcción, que surgió apenas en el año 2014, cuando el país pionero, que fue Suecia, y la ministra de Exteriores en ese momento, Margot Wallström, declaró la política exterior sueca como feminista, es una respuesta de algunos países, incluido España, a la falta de avances que se han producido en las últimas décadas en materia de igualdad de género. Es una política exterior que pone en el centro la igualdad de las mujeres, los derechos de las mujeres, que intenta ser transformadora de la desigualdad estructural. La desigualdad es estructural en todo el mundo, en todos los países del mundo. Es una política exterior que además intenta poner la perspectiva de género no como un añadido, sino en el centro de la conformación de la política exterior, de la planificación, de la ejecución de la política exterior y de la evaluación, ¿no? Tiene ese carácter transformador de las estructuras, desiguales, generizantes, generizadas y patriarcales todavía persisten en el mundo, ¿no? Es un intento, una voluntad, un compromiso de redoblar los esfuerzos para conseguir la igualdad de género, y implica, esto es también relevante, un cambio en la burocracia, digamos, y en los actores que llevan a cabo la acción exterior, ¿no? Incorporando perspectiva de género también en su formación y en la ejecución de esa acción exterior. En tu último artículo apuntas una idea, que es precisamente en términos de valores y principios democráticos en los que la igualdad entre hombres y mujeres resulta central. ¿Por qué opinas esto?
Bueno, para mí sin duda no hay democracia de calidad que no lo sea para las dos mitades de la población, ¿no? Las mujeres son algo más de la mitad de la población mundial y por tanto garantizar derechos a las dos mitades de la población es lo que da también carta de naturaleza a la democracia, ¿no? Si nos fijamos en las democracias liberales europeas o en el propio proyecto europeo, ¿no? El proyecto europeo, la Unión Europea destaca la igualdad de género como un valor fundamental, como un derecho fundamental, un valor fundacional que incluso está, digamos, desde el origen de la Unión Europea en el Tratado de Roma en 1957. Hace unos pocos días, el 8 de marzo, salía publicada la hoja de ruta por parte de la comisaria von der Leyen sobre los derechos de las mujeres, ¿no? Y en esta hoja de ruta se reitera la relevancia para fortalecer nuestras democracias de garantizar los derechos de las mujeres del mismo modo que garantizamos el derecho de los hombres, de lograr la igualdad real y efectiva y no solamente la igualdad, digamos, legal, ¿no? La democracia se basa, entre los elementos más relevantes, en esa garantía de derechos para las dos mitades de la población. Por eso digo también en ese artículo que defender la democracia, ¿no? Y estamos en un contexto en el que tenemos que a veces defender la democracia, es también defender los derechos de las mujeres, que son derechos humanos, y defender los derechos de las mujeres es también defender nuestras democracias, ¿no? Las democracias europeas y el propio proyecto europeo. Sin lugar a dudas, creo que es una opinión muy acertada y esencial. Pasando a otro tema, ¿qué esperas, María, del 69 periodo de sesiones de la Comisión Jurídica y Social de la Mujer? Pues justamente se está celebrando en estos momentos, se inauguró el 10 de marzo. Es una comisión, es una reunión en este año 2025 que se produce en ese contexto complejo, difícil. Es la reunión más importante que aborda el sistema multilateral para hablar de los derechos de las mujeres y de la igualdad entre hombres y mujeres, y en esta ocasión había un riesgo conocido de que la declaración política que tenía que salir de esa reunión no saliera por unanimidad, ¿no? Lo cual hubiera sido realmente un gran fracaso por la presión de algunos países y la oposición a algunos de los elementos de la declaración política. La declaración política salió por unanimidad. Es cierto que hay algunos elementos que no están presentes en la declaración política, pero digamos que se ha mantenido el compromiso y la reafirmación de todos los países que la han suscrito de, digamos, implementar la agenda de Beijing, ¿no? Que es la agenda más progresista en términos de los derechos de las mujeres. Creo que la Comisión necesita su revitalización, como se indicó en el Pacto del Futuro de no hace demasiados meses de Naciones Unidas, para una implicación mayor de los Estados miembros de la comunidad internacional, y creo que esta 69 sesión, que es la antesala de la reunión de alto nivel de Nueva York, que se producirá en septiembre, para conmemorar los 30 años de Beijing, es importante que revise a lo largo de todos estos días los avances, los retrocesos, que proponga medidas adicionales cuando sean necesarias y sobre todo, y esto lo hace la declaración política, que se comprometa de nuevo con esta agenda para los próximos años, ¿no? La Comisión da discurso, da contexto y en ella participan miles de personas de la sociedad civil, que es otro de los elementos característicos de esta comisión, la presencia de la sociedad civil impulsando las tareas del sistema multilateral. Y por último, ¿cuál es la evaluación de la resolución 1325 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? Y has planteado muchas cosas que faltan por hacer en un futuro. ¿Cuáles consideras que son los principales retos? Bueno, la resolución 1325 del Consejo de Seguridad, que se aprobó en el año 2000, cumple también este año 25 años de vida. Es un momento de hacer balance. Lo cierto es que los datos son muy desalentadores. Fue una resolución histórica porque por primera vez en el año 2000 una resolución reconoce el impacto diferenciado en los hombres y en las mujeres del conflicto. Es una resolución que además reconoce el papel de agencia de las mujeres y la importancia de que estén presentes
en la negociación de los procesos, pero también en la prevención de los conflictos, ¿no? Y en este contexto que vivimos en estos momentos de proliferación de conflictos en muchos países del mundo, es una agenda que hubiera sido imprescindible, ¿no? Y sin embargo los datos nos dicen que en estos momentos, según los datos más recientes del año 23, menos de un 10% de mujeres participan en las negociaciones de paz. Es decir, no hemos avanzado con respecto al año 2000 apenas. La violencia sexual como arma de guerra sigue siendo una herramienta que no se ha erradicado, y no solo eso, sino que en este contexto actual el doble de mujeres están sometidas a esa violencia sexual por la proliferación de conflictos. Por tanto, la resolución 1325 necesita en este 25 aniversario un reseteo. Necesita un compromiso mayor de los países miembros para implementarla en el terreno. Se han aprobado planes nacionales, España tiene el suyo, otros países de nuestro entorno, hasta 100 planes nacionales, pero los planes nacionales se quedan en la retórica, no pasan, digamos, no se traducen en el terreno. Y es muy relevante también en este contexto resaltar que hay organizaciones que han incorporado esa agenda. Por ejemplo, la OTAN la ha incorporado poco a poco en su operativa, pero hace falta financiación para las organizaciones de mujeres, que en el terreno además actúan como alerta temprana en la prevención de los conflictos, en las comunidades, y esta financiación no ha llegado nunca a esta agenda. Por tanto, este sería uno de los retos fundamentales, financiarla suficientemente e implementarla en el terreno. Muchísimas gracias, María. A ti, Víctor, gracias a ti.